Con respecto al tema número 8, el cual se denomina Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debo exponer lo siguiente. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? En este particular debo expresar que este sistema es un conjunto de normas e instituciones internacionales que están abocadas precisamente a la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Es decir, que todos aquellos estados que pertenecen a este continente pueden acudir a los estamentos que se desprenden de este sistema interamericano de derechos humanos. En este particular, debo también destacar que a través de este sistema interamericano se tienen, se tienen 4 instrumentos internacionales para proteger lo que se relaciona con los derechos humanos en el continente americano. En este particular, debo expresar que el primero de ellos es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El segundo, que es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y tenemos también lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual manera, debe mencionarse que también existe el Pacto de San Salvador, que también tiene relación con la defensa, reconocimiento y protección de los derechos humanos. Ahora bien, de acá, de este sistema interamericano de derechos humanos, se desprende 2 órganos que representan esa promoción y esa protección de los derechos humanos. El primero de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene como objetivo principal la promoción de los derechos humanos en el continente americano. Es decir, que una de las funciones principales que tiene esta comisión es la de, es la de realizar visitas a los diferentes estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, con la finalidad de evaluar la situación en que se pueda encontrar cada uno de los estados a los cuales visite. Es decir, que en otras palabras, esta comisión que sucede, la cual tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., de Estados Unidos, eh, tiene esa gran tarea, o mejor dicho, 2 de las tareas más importantes que tiene esta comisión se definen en 2 ámbitos. En el primer ámbito tiene que ver con la parte consultiva, ¿verdad? Y la segunda parte que es algo así como casi judicial. Cuando decimos que es consultiva es porque precisamente esta comisión va a realizar esas visitas a los diferentes estados que son miembros de la Organización de los Estados Americanos con la finalidad de servir como orientador y realizar todas aquellas recomendaciones necesarias para, para que exista un mejoramiento en las condiciones que deben presentar los derechos humanos en este caso. Así pues, en lo que se corresponde con la tarea casi que judicial que tiene este órgano de derechos humanos en el área americana, debo indicar que una de sus tareas es recibir, analizar y examinar todas aquellas peticiones que hagan los particulares en los casos donde haya una presunta violación de derechos humanos. Asimismo, pues dentro de sus funciones está la de evaluar ese tipo de casos para luego adjudicarlos
de acuerdo al grado de admisibilidad que presenten los mismos y así pasarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de que esos casos sean procesados por la Corte en cuestión, pues. Así que es muy importante también saber, conocer que este órgano, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está conformada por 7 comisionados o 7 comisionadas que trabajan de manera independiente y personal y que están prestos pues a realizar sus funciones de consulta y sus funciones casi judiciales conforme a todos los estamentos que conforman a la comisión como tal, y conforme pues a, a, los objetivos que se ha propuesto el sistema interamericano de derechos humanos mediante los objetivos también que ha trazado la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma tiene su sede en San José de Costa Rica. Y en este particular, a diferencia de la comisión, la Corte sí tiene una función jurisdiccional y tiene, por supuesto, también otra que es consultiva, por supuesto. Pero, ¿qué sucede con la parte que corresponde a su función jurisdiccional? Bueno, es decir, que ella va a estar encargada o está encargada de todos aquellos casos donde se esté presentando la violación de derechos humanos por parte de algún o algunos estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En este particular, pues también debo destacar que este proceso jurisdiccional lo puede llevar la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre y cuando al Estado que se le esté condenando de tal violación, pues el mismo haya aceptado y ratificado lo que es todo lo relativo o al contenido de la Convención a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que a aquellos estados que no hayan aceptado ni hayan ratificado a través de una declaración por parte de ese estado, pues lamentablemente no se le podrá aplicar o juzgar a través de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente no se pudiera llevar a cabo. No obstante, pues dentro de sus tareas consultivas, dicha Corte también está disponible para que todos aquellos estados del continente americano puedan realizar sus consultas en referencia a situaciones que son del área de la violación de derechos humanos. Entonces, es allí donde está esa función que cumple pues con los objetivos que se ha conformado a través del sistema interamericano de derechos humanos. Es importante también agregar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues pueden también abocarse a muchos casos que son de índole específico y que se pueden estar presentando en ciertos países o estados miembros de la Organización de Estados Americanos y puede allí evaluarse la situación de aquellas personas que se encuentran en conflicto con el gobierno de ese estado. Asimismo, la situación de los derechos humanos de aquellas personas vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes, las personas que se encuentran ajenos a la libertad,
asimismo también a las personas discapacitadas, las personas que son descendientes, o mejor dicho, afrodescendientes, también como a los trabajadores migrantes y también de sus familiares. También la situación que se presenta en muchos casos de, de la vulnerabilidad de los derechos humanos de la mujer. Entonces, estos dos órganos siempre están a la disposición, pues, de que los estados puedan hacer sus consultas y que aquellos particulares o aquellas organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden hacer llegar todas sus situaciones y todos aquellos casos donde ellos, los interesados en este caso, sepan y que estén convencidos de que sus derechos humanos están siendo vulnerados por algunos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Con esto termino el tema número 8, que corresponde al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.